Trabajo de noche hace ya varios años. Mi hermano mayor fue quien me metió en esto del taxi. Decía que las madrugadas eran tranquilas y se ganaba bien. Lo que nunca me contó fue lo que realmente se ve cuando la ciudad duerme. Esa noche de marzo arranqué mi turno como siempre, cerca de las 11, con el tanque lleno y la radio prendida. En ese momento, no me esperaba que por aceptar una carrera simple, mi vida iba a cambiar para siempre. Todo empezó normal. Llevé a una pareja al centro, después a un tipo que venía del aeropuerto. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya estaba pensando en irme a descansar un rato, me llegó una solicitud por la aplicación. La dirección de recogida era en una zona residencial que conozco bien, nada raro. El destino era el cementerio municipal. Me extrañó la hora, pero pensé que tal vez era personal de mantenimiento o seguridad. Llegué a la dirección, y había una mujer parada en la esquina. Vestía de negro, completamente de negro, pero no parecía estar de luto exactamente. Era ropa normal, jeans y una chaqueta. Tendría unos 40 años, calculé. Subió al auto sin decir palabra. Solo asintió cuando le pregunté si iba al cementerio. A través del espejo retrovisor, la vi acomodarse en el asiento trasero, mirando por la ventana. Arranqué en silencio. La radio estaba en volumen bajo. Una estación de música vieja, que me gusta para las madrugadas. Llevábamos como 10 minutos de camino, cuando ella habló por primera vez. ¿Usted cree en las despedidas? La pregunta me tomó desprevenido. En este trabajo uno escucha de todo, pero algo en su tono me puso incómodo. Supongo que sí, le respondí, sin saber bien qué decir. Yo tampoco creía, dijo ella, hasta que me tocó despedirme sin estar lista. No supe qué contestar a eso. Seguí manejando, pero ahora estaba más atento a ella en el espejo. La mujer seguía mirando por la ventana, como buscando algo en la oscuridad de las calles. Mi hija murió hace 3 años, continuó sin que yo preguntara. Accidente de tránsito. Tenía 16. Ese día yo estaba enojada con ella por una tontería. Ni me despedí bien cuando salió de casa. Sentí un peso en el pecho. Estas historias siempre me afectan. Tengo una sobrina de esa edad. Lo siento mucho. Fue todo lo que pude decir. Desde entonces vengo cada semana a visitarla. Siempre de madrugada, cuando no hay nadie. Es el único momento en que siento que puedo hablar con ella de verdad. Íbamos por una avenida larga, casi sin tráfico. Las luces de la calle parpadeaban cada cierto tramo, algunas fundidas. En uno de esos parpadeos miré el espejo retrovisor y vi que ella me estaba mirando fijamente. Sus ojos brillaban de una manera extraña, tal vez por las lágrimas. ¿Usted tiene hijos?, me preguntó. No, pero tengo sobrinos, le dije, tratando de sonar amable. Cuídelos. Uno nunca sabe cuándo será la última vez. Asentí en silencio. Ya estábamos cerca del cementerio. Podía ver las rejas altas a lo lejos. Algo en mí quería que ese viaje terminara rápido. No era miedo exactamente. Era más bien una sensación de estar invadiendo algo muy privado, muy doloroso. Cuando llegamos a la entrada principal, ella me pidió que siguiera por el costado. Le dije que ahí estaba cerrado, que no podía entrar a esas horas. Me miró por el espejo, con una expresión que no pude descifrar. Solo déjeme en la entrada lateral. Conozco el camino. Manejé despacio por el callejón que rodea el cementerio. Las paredes altas proyectaban sombras densas. Llegué hasta donde ella me indicó. Una puerta pequeña que ni siquiera había visto antes en todos los años que llevo manejando por esta zona. Gracias, dijo ella bajando del auto. Cerró la puerta suavemente y caminó hacia la entrada. Saqué mi celular para marcar el viaje como completado en la aplicación, pero algo me hizo levantar la vista. La mujer estaba parada frente a la puerta, pero ahora había alguien más con ella. Una chica joven, con el pelo largo, que la tomaba de la mano. No había escuchado a nadie acercarse, no había visto a nadie en la calle segundos antes. Me quedé helado mirando la escena. La mujer y la chica entraron juntas, atravesando la puerta que yo habría jurado estaba cerrada. Simplemente la atravesaron, como si fuera humo. Salí del auto de un salto, el corazón golpeándome en el pecho. Corrí hacia la puerta y la empujé. Estaba cerrada con candado, oxidado, con telarañas.
Ese candado llevaba años ahí, era obvio. Miré alrededor desesperado. La calle estaba vacía. Revisé mi celular con manos temblorosas. El viaje parecía completado. Pero cuando busqué el perfil de la pasajera, no había foto. No había nombre. Solo decía, usuario eliminado. El pago se había procesado, el dinero estaba en mi cuenta, pero no había ningún registro real de quién había sido esa mujer. Volví al auto casi corriendo. Arranqué y me alejé de ahí más rápido de lo que debía. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa chica que apareció de la nada, la forma en que entraron atravesando la puerta. Y entonces me cayó la ficha, como un balde de agua fría. La chica tenía 16, había dicho la mujer. Murió hace 3 años. Cada semana venía a visitarla, pero esta vez no vino a visitarla. Esta vez se fue con ella. Llegué a mi casa cuando empezaba a amanecer. Mi esposa me preguntó por qué estaba tan pálido. Le dije que no había dormido bien, nada más. Esa noche no pude dormir tampoco, ni las siguientes. Cada vez que cerraba los ojos veía esa escena. Las 2 figuras atravesando la puerta, tomadas de la mano. 2 días después, revisé las noticias locales por impulso, buscando algo que no sabía bien qué era. Y lo encontré. Una mujer de 42 años había sido encontrada sin vida en su casa. La foto del artículo era ella, la mujer del taxi. Según la nota, había perdido a su hija 3 años atrás en un accidente y nunca había podido superarlo. La encontraron con una carta en la mano, dirigida a su hija, pidiéndole perdón por haberse despedido mal ese día. Dejé de trabajar de noche después de eso. Ahora solo manejo de día, con el sol arriba y la gente en las calles. Mis compañeros me cargan diciéndome que me asusté de las sombras, que inventé todo, pero yo sé lo que vi. Yo sé a quién llevé esa noche. A veces me pregunto si de verdad subió al taxi, o si lo que transporté fue otra cosa. Algo que necesitaba hacer un último viaje, cumplir una última despedida, antes de irse para siempre. Hay noches en que me despierto sudando, recordando sus ojos en el espejo retrovisor. Esa mirada que ahora entiendo estaba llena de decisión, de paz oscura. Nunca más acepté carreras al cementerio. Y cuando veo la aplicación a altas horas de la noche, cuando aparece una solicitud de recogida en esa misma zona residencial, la rechazo sin pensarlo 2 veces, porque una parte de mí tiene miedo de que vuelva a aparecer. O peor aún, que aparezca alguien más como ella, alguien que ya no está realmente aquí, pero que necesita un último viaje antes de irse del todo. El taxi sigue siendo mi sustento, mi forma de vivir, pero ahora sé que hay pasajeros que no deberían subir a ningún auto, pasajeros que ya cruzaron una línea que el resto no podemos ver, y que solo necesitan a alguien como yo, alguien desprevenido, para completar su camino final. Continuamos con la segunda historia. Trabajo de taxista en Puebla desde hace 15 años. Manejo un Nissan Tsuru blanco que heredé de mi suegro cuando se jubiló. No es gran cosa, pero me da para mantener a mi familia. Hago turnos largos, de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Los fines de semana descanso para estar con mi esposa y mis hijos. En todos estos años he tenido clientes de todo tipo. Borrachos que vomitan en el asiento, parejas peleando, estudiantes contando sus problemas, ejecutivos hablando por teléfono todo el camino. Te acostumbras. Aprendes a no meterte en conversaciones profundas, a mantener tu distancia emocional. Pero hace 2 meses, me pasó algo que me tiene todavía dándole vueltas a la cabeza. Era un jueves como a las 11 de la noche. Había dejado a un cliente en el centro y me dirigía hacia la zona de bares para buscar más carreras. Iba por una avenida principal cuando vi a un tipo haciéndome la parada. Era un hombre como de 40 años, vestido con camisa blanca y pantalón de vestir, como si viniera de la oficina. Se veía normal, cansado, con su portafolio en la mano. Me detuve y él subió al asiento trasero. Me dio una dirección de una colonia residencial que está como a 20 minutos del centro. Arranqué y empezamos el viaje en silencio. Yo iba escuchando la radio a bajo volumen. Él miraba por la ventana sin decir nada. Después de unos 10 minutos me habló. «Oiga, ¿puede pasar por un Oxxo? Necesito comprar cigarros». Le dije que sí,
Sin problema. Había un Oxxo como a 3 cuadras. Me estacioné afuera y él bajó. Entró a la tienda. Lo vi desde el taxi acercarse al mostrador, hablar con el empleado, pagar. Salió con su cajetilla de cigarros y volvió a subir. Le pregunté si ya podíamos continuar. Me dijo que sí. Seguimos el camino. Llegamos a la colonia que me había dicho. Me fue indicando por dónde ir, hasta que me pidió que me detuviera frente a una casa grande de 2 pisos. Me dijo cuánto era. Le cobré 120 pesos. Sacó su cartera y me dio el dinero exacto. Le di las gracias y él se bajó con su portafolio. Lo vi caminar hacia la puerta de la casa. Entró y cerró la puerta. Yo me quedé ahí un momento registrando el viaje en mi libreta antes de arrancar. Cuando estaba a punto de irme, toqué el asiento trasero para ver si no se le había caído nada al cliente. A veces se les olvidan celulares o carteras. Ahí estaba, una cajetilla de cigarros sin abrir, la misma que acababa de comprar en el Oxxo. Pensé en tocar a la casa para regresársela, pero decidí que no era tan importante, que probablemente ni se iba a dar cuenta. Guardé la cajetilla en mi guantera y me fui. Manejé de regreso al centro buscando más pasajeros. Como a los 15 minutos, en la misma avenida donde había recogido al tipo de la camisa blanca, vi a alguien haciéndome la parada. Me acerqué, y cuando vi quién era, sentí que el estómago se me hundía. Era el mismo hombre, la misma camisa blanca, el mismo pantalón de vestir, el mismo portafolio. Frené confundido. Él abrió la puerta y subió como si nada. Me dio la misma dirección de la colonia residencial, exactamente la misma casa. Yo estaba tan en shock que no dije nada, solo arranqué. Durante todo el camino lo miraba por el espejo retrovisor. Era él, sin duda. La misma cara, la misma ropa, todo igual. Como a los 10 minutos me pidió lo mismo. Oiga, ¿puede pasar por un Oxxo? Necesito comprar cigarros. Sentí un escalofrío. Le dije que sí, y me detuve en el mismo Oxxo de antes. Él bajó, entró, compró su cajetilla, regresó y subió. Todo exactamente igual que la primera vez. Continuamos hacia la colonia. Yo no sabía qué decir. No sabía si preguntarle si acabábamos de hacer este mismo viaje hace media hora. Me fue indicando por las mismas calles hasta la misma casa. Me pidió que me detuviera en el mismo lugar. Me dijo cuánto era. Misma cantidad. Me pagó exacto. Se bajó y caminó hacia la puerta. Antes de que llegara a la puerta le grité: «Oiga, disculpe». Él se volteó. Le dije: «¿No nos acabamos de ver hace rato?». Él me miró sin expresión y dijo: «No sé de qué habla. Es la primera vez que me subo a su taxi». Abrió la puerta de la casa y entró. Yo me quedé ahí sentado con las manos temblando en el volante. Revisé mi libreta. Ahí estaba el registro del primer viaje, escrito con mi letra. Revisé el asiento trasero. Otra cajetilla de cigarros, sin abrir, idéntica a la primera. Abrí la guantera y saqué la primera cajetilla. Las puse lado a lado. Eran exactamente iguales. Misma marca, mismo diseño. No entendía qué había pasado. El tipo tenía un gemelo idéntico. Era una broma, pero todo había sido exactamente igual. Cada detalle, cada palabra. Me quedé como 10 minutos ahí estacionado, intentando procesar lo que acababa de vivir. Finalmente, arranqué y me fui. Durante el resto de la noche no pude concentrarme. Cada persona que me hacía la parada me ponía nervioso, pensando que sería él, otra vez. Terminé mi turno temprano esa noche. Llegué a mi casa y le conté a mi esposa. Ella me dijo que probablemente estaba cansado, que a veces la mente te juega trucos cuando llevas muchas horas manejando, pero yo sé lo que viví. No fue mi imaginación. Tenía 2 cajetillas de cigarros idénticas. Tenía 2 registros en mi libreta del mismo viaje. Había recibido 240 pesos por llevar al mismo hombre, al mismo lugar 2 veces en menos de 1 hora. Al día siguiente, con luz del día, fui a esa colonia. Encontré la casa. Me estacioné afuera tratando de juntar valor para tocar. Finalmente lo hice. Toqué el timbre. Una señora como de 60 años abrió. Le pregunté si ahí vivía un señor de unos 40 años. Camisa blanca, portafolio. Ella me miró extrañada. Aquí solo vivimos mi esposo y yo. No tenemos hijos.
Le describí mejor al hombre. Ella negó con la cabeza. Le conté que había traído a alguien a esa dirección la noche anterior. Ella se puso seria y me preguntó a qué hora. Le dije que como a las 11:30 de la noche, 2 veces. Su cara cambió completamente. Me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Usted lo vio entrar a esta casa? Le dije que sí, 2 veces. Ella me pidió que esperara un momento. Regresó con una foto enmarcada. Era una foto vieja, como de hace 10 años. En la foto estaba un hombre joven, unos 30 años, con camisa blanca y portafolio, parado frente a esa misma casa sonriendo. Era él, el mismo hombre que había subido 2 veces a mi taxi. La señora me dijo, este era mi hijo. Trabajaba en un banco del centro. Todos los días tomaba taxi para volver a casa. Hace 8 años lo asaltaron en un taxi y lo tiraron en la carretera. Nunca llegó a casa esa noche. Sentí que las piernas me temblaban. La señora tenía lágrimas en los ojos. Desde entonces, varios taxistas han venido a decirme lo mismo, que lo recogieron, que lo trajeron hasta aquí, que lo vieron entrar. Pero él nunca entra realmente. Sigue intentando llegar a casa. No supe qué decir. Le di mis condolencias y me fui de ahí. Han pasado 2 meses, y no he vuelto a verlo. Pero ahora cada vez que recojo a alguien en esa avenida, miro bien su cara, y las 2 cajetillas de cigarros las guardé en mi casa. Mi esposa dice que las tire, pero no puedo. Son la prueba de que esa noche pasó algo que no puedo explicar, de que hay personas atrapadas en un momento, repitiendo el mismo viaje una y otra vez, intentando llegar a un lugar que ya nunca alcanzarán. Vamos con la tercera historia. Siempre he dicho que el miedo no llega de golpe, sino despacio, como el amanecer, cuando la oscuridad empieza a ceder pero todavía no se ve claro lo que hay enfrente. Llevo manejando taxi más de 15 años en Ciudad de México, y aunque he visto de todo: borrachos, ladrones, parejas discutiendo, tipos raros, nunca me había pasado nada que de verdad me quitara el sueño. Hasta esa madrugada, eran casi las 4. Estaba por terminar el turno, y pensaba en ir a casa, ducharme, y dormir un rato antes de llevar a mi hija al colegio. Esa semana el trabajo había estado flojo, así que decidí aceptar un último viaje, solo por no cerrar con tan poco. El pedido llegó por la aplicación. Recoger en Calzada de Tlalpan, destino, Colonia Doctores. Nada fuera de lo común, aunque el punto de recogida estaba cerca de una zona medio solitaria, donde los talleres ya cerraban y las calles quedaban vacías. Cuando llegué, el pasajero ya estaba ahí. Era un hombre alto, delgado, vestido con traje oscuro y una gorra. No parecía un vagabundo, pero tampoco tenía pinta de venir de alguna oficina. Subió sin decir palabra, solo un buenas noches, casi murmurando. Lo saludé y puse en marcha el coche. En el espejo retrovisor noté que no paraba de mirar por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Durante los primeros minutos no hablamos. Me concentré en el camino, en los semáforos, en no pensar en lo tarde que era, pero en algún punto me di cuenta de algo. Su dirección final no tenía número. Solo decía, Colonia Doctores, esquina con Doctor Andrade. Pensé que sería un error de la app, así que le pregunté, ¿hasta qué número, jefe? Tardó unos segundos en responder. Donde termine la calle, dijo sin mirarme. No sé por qué, pero esa frase me sonó rara. La calle no era tan larga, pero daba a una zona medio abandonada, con edificios viejos y locales vacíos. Mientras avanzábamos, me contó que había tenido una reunión y que no quería volver a casa todavía. Hablaba tranquilo, pero con una voz cansada. A veces uno solo necesita moverse un poco para pensar, me dijo. Sí, supongo, respondí sin saber qué decir. El ambiente dentro del coche se volvió extraño. Había algo en su tono, en la manera en que pausaba entre frase y frase, como si quisiera que le hiciera más preguntas. Pero yo solo quería dejarlo y volver a casa. Sin embargo, al llegar a la esquina que marcaba el destino, me pidió que siguiera derecho, que todavía no habíamos llegado. Revisé el mapa. Ya no había calle, solo un callejón que terminaba en un muro de ladrillo. Por aquí no hay salida. Señor, le dije. Sí la hay, respondió, con voz baja, casi sonriendo.
Frené el taxi frente al muro. No había más camino. Giré para decirle algo, pero el asiento de atrás estaba vacío. Me quedé helado. Pensé que tal vez se había bajado sin que me diera cuenta, pero no había escuchado la puerta ni sentido movimiento. Salí del coche, miré alrededor. Ni una sombra, ni un sonido, solo el murmullo del viento moviendo una bolsa entre los escombros. Miré el celular. El viaje seguía en curso. No había registro de que el pasajero hubiera terminado el trayecto. Entonces recibí una notificación. Pasajero canceló el viaje. La pantalla mostró el nombre del usuario, Carlos A. Y debajo, en letra gris, una fecha. Me quedé viendo el número, sin entender. Fecha de registro del usuario, 2018. Último viaje realizado, 11 de octubre de 2018. Y esa madrugada era 11 de octubre de 2025. Me quedé quieto, con el motor encendido y el corazón golpeando tan fuerte que sentía el pecho vibrar. No entendía cómo se había bajado sin abrir la puerta. Revisé el asiento, el piso, incluso la parte de atrás por si había dejado algo, pero no había rastro de él, solo un olor leve a humedad, como de ropa guardada mucho tiempo. Me subí de nuevo al taxi y cerré con seguro. Intenté marcar el número del viaje, pero la aplicación lo mostraba como usuario inactivo. Eso ya me había pasado antes con cuentas canceladas, pero nunca durante un trayecto en curso. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con la pantalla reflejando mi cara sudada y pálida. Decidí irme, dar la vuelta y volver a casa. Al tomar la avenida principal, el radio del taxi sonó con un chasquido. Pensé que era interferencia, hasta que escuché una voz. ¿Va hacia el centro? Era él. Reconocí su tono. Esa voz calma, grave, idéntica. Solté el volante del susto. Miré el asiento de atrás, vacío, pero la radio seguía encendida, con un leve zumbido estático. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó otra vez la voz. Apagué la radio de golpe. Pasé el resto del camino en silencio, mirando el retrovisor cada pocos segundos. No sé si esperaba verlo aparecer, o simplemente necesitaba comprobar que seguía solo. Al llegar a casa, estacioné el taxi frente al edificio, apagué el motor y me quedé un rato quieto, respirando lento. No podía contarle a nadie eso sin que sonara como una locura, así que lo dejé pasar. Dormí apenas 2 horas antes de llevar a mi hija a la escuela, con esa sensación metida en la cabeza, como si algo me siguiera mirando desde atrás. Esa misma tarde, mientras esperaba otro viaje, me entró la curiosidad. Busqué en internet el nombre Carlos A., junto con la fecha que había aparecido en la app. Lo que encontré me dejó helado. Un artículo de un periódico local hablaba de un empresario que había muerto en 2018 en un accidente en la colonia Doctores. Su coche se estrelló contra un muro, en el mismo callejón donde yo lo dejé. La foto del artículo mostraba su rostro, el mismo hombre que había subido a mi taxi. Cerré el navegador de inmediato, con las manos temblando. Pensé que tal vez era una coincidencia, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero esa noche, al volver a trabajar, la app me marcó automáticamente un viaje nuevo. Revisé los datos del cliente. Pasajero, Carlos A. Destino, Colonia Doctores. Se me secó la boca. Intenté cancelarlo, pero la aplicación no me lo permitía. Me decía: no puedes rechazar este viaje. El reloj del tablero marcaba exactamente las 3:58 de la madrugada, la misma hora de la noche anterior. Dudé un momento, pero la dirección de recogida era la misma. Llegué al punto solo por curiosidad, sin intención de recoger a nadie. No había un alma, ni coches, ni luces, solo el resplandor lejano de los postes. Y entonces, desde el asiento trasero, escuché un clic, el cinturón abrochándose. Me giré con el corazón saltando en el pecho. Estaba ahí, igual que antes, con su traje oscuro y la gorra baja, pero esta vez sonreía. Gracias por venir otra vez, dijo con voz serena. No pude moverme ni hablar. Él miró por la ventana y agregó, casi susurrando: nunca llegué a casa aquella noche. Nadie me llevó. El aire dentro del taxi se volvió denso. Quise abrir la puerta, pero no podía. Los seguros estaban bloqueados. Las manijas no respondían.
La pantalla del celular brilló sola, mostrando el mapa del viaje. Una línea recta, sin destino. Solo decía, en curso. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí, y por primera vez vi su rostro completo en el reflejo del espejo. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos, y una expresión vacía, sin vida. Esta vez, no me dejes, solo susurró. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, el asiento estaba vacío otra vez, pero la puerta del copiloto estaba entreabierta, moviéndose con el viento. Arranqué sin pensar. Manejé hasta la base de taxis y estacioné temblando. Un compañero me vio y dijo que me notaba raro. Le conté todo, esperando una risa o un "ya estás alucinando", pero él se quedó serio. ¿Dónde dijiste que fue eso?, preguntó. En Doctores. Por Andrade, asintió despacio. Ahí murió un cliente mío, hace años, justo como lo cuentas. Desde entonces, varios lo han visto. Siempre pide que lo lleven a casa. No supe qué responder. Solo miré el reloj. Eran las 4 exactas. La aplicación volvió a sonar. Nuevo viaje asignado. Carlos A. Y esta vez, sin pensarlo, apagué el celular y dejé el taxi encendido bajo la luz amarilla del poste, sabiendo que esa noche no iba a manejar más. Historia 4. Siempre he dicho que el cansancio es peor enemigo del miedo. Cuando llevas más de 10 horas manejando, todo te parece normal. Los ruidos del coche, los baches, los tipos raros que te piden aventón. Pero esa madrugada, el sueño no fue excusa. Yo sé lo que vi. Trabajo en taxi desde hace años. En la zona norte de Ciudad de México, mi rutina no cambia. Empiezo a las 6 de la tarde y termino al amanecer. Esa noche acepté un turno doble porque mi esposa estaba enferma y necesitábamos el dinero. Ya eran casi las 3 cuando me salió un viaje nuevo, desde una calle llamada San Felipe de Jesús, rumbo a Lindavista. Era raro, porque esa zona suele estar vacía a esa hora, pero acepté sin pensarlo mucho. Al llegar, la calle estaba desierta, ni un perro. Apagué la música y esperé unos segundos, viendo el reloj. De pronto, una figura apareció desde la esquina. Una mujer joven, delgada, con un abrigo claro y una bufanda que le tapaba medio rostro. Caminaba despacio, como si tuviera frío. Se acercó al coche y, sin decir nada, abrió la puerta trasera y subió. «Buenas noches», saludé, girando apenas la cabeza. «Buenas noches», respondió ella con voz suave, casi un susurro. Le pregunté si iba a Lindavista como decía la app, y solo asintió. Puso las manos en el regazo y miró por la ventana durante todo el trayecto. No parecía borracha ni perdida, pero su silencio me incomodaba. Cada tanto, sentía que me observaba en el espejo. La ciudad estaba muerta, los semáforos cambiaban sin que pasara un solo coche. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio. En una esquina, justo antes de tomar Insurgentes Norte, me atreví a hablar. «¿Siempre toma taxi tan tarde?». «Solo cuando no tengo otra opción», respondió sin apartar la mirada del cristal. Su tono no fue grosero, pero había algo triste, pesado, en sus palabras. Seguí conduciendo. A los pocos minutos me pidió que bajara la velocidad, que tomara por calles más pequeñas. Lo hice, aunque no era lo usual. El GPS perdió señal y el entorno empezó a cambiar. Casas viejas, alumbrado intermitente, muros grafiteados. No era Lindavista, pero ella insistió en que siguiera. «Por aquí no es», le dije, revisando la pantalla apagada del celular. «Sí es», susurró ella. «Ya casi llegamos». No supe qué responder. Di vuelta por una calle angosta que subía un poco, y ahí fue cuando noté algo extraño. Cada poste que pasábamos parecía tener la misma falla de luz, como si parpadearan en el mismo ritmo. Todo el tiempo ella seguía mirando por la ventana, inmóvil. De repente, dijo algo que me heló la sangre. «Usted pasó por aquí hace unos años. ¿Se acuerda?». Sentí un escalofrío. «¿Cómo dice?». «Era de noche también», continuó. «Venía solo. Llevaba a un pasajero al Hospital Juárez, pero no llegó. Me quedé sin aire. Nadie, absolutamente nadie, podía saber eso. Esa historia era real. Años atrás,
Un cliente se me desvaneció en el asiento trasero. Tuve que llevarlo al hospital, pero no sobrevivió. No lo había contado ni a mis compañeros. Me giré con el corazón en la garganta. ¿Quién es usted? Ella no respondió. Solo me miró, con una expresión vacía, y dijo despacio: a veces los que llevamos prisa no somos los vivos. El motor del coche se apagó solo. Afuera, la calle se volvió completamente oscura. El silencio se volvió insoportable. No había semáforos. No había faroles, ni un alma en la calle. La única luz era la que entraba por los vidrios del taxi, tenue y parpadeante, como si el mundo hubiera decidido detenerse. Traté de encender el motor, pero no respondió. Giré la llave una y otra vez, escuchando solo el clic metálico y el ruido de mis propios nervios. Se apagó, murmuré, más para mí que para ella. Ella finalmente giró la cabeza, y esa mirada era imposible de describir. Vacía, pero consciente, como si supiera todo lo que había hecho y todo lo que iba a hacer. Algo en su expresión me hizo retroceder, aunque estaba atrapado dentro del coche. Intenté abrir la puerta de atrás. Trancada. Ninguna de las puertas respondía. ¿Qué quiere de mí?, pregunté con voz temblorosa. No respondió de inmediato. Solo inclinó un poco la cabeza y, con un susurro que parecía salir del mismo aire que llenaba el coche, dijo: que no me olvide. El frío subió por mis brazos hasta congelarme los hombros. La bufanda que le cubría el rostro se movió apenas, y por un instante creí ver que sonreía, aunque sabía que no podía ser una sonrisa humana. Sentí como si algo me presionara desde dentro del pecho, un peso que no estaba allí antes. Decidí romper el cristal trasero, solo por salir de ese encierro. Golpeé con el codo, con el cinturón de seguridad, con todo lo que tenía a mano. El cristal no cedía. La mujer me miraba, impasible, y eso me volvió loco. Finalmente, empecé a golpear la puerta del conductor. Nada. No podía abrir ninguna salida. ¡Socorro!, grité con todas mis fuerzas, sin importarme que nadie escuchara. ¡Alguien, por favor! De repente, sentí que el coche se movía solo. No aceleraba ni yo lo manejaba. Avanzaba lentamente por la calle vacía, haciendo un chirrido en los neumáticos que me erizó la piel. Miré el retrovisor. Ella seguía allí, inmóvil, y detrás de ella, por un instante que no duró más de un parpadeo, vi otra figura más. Un hombre, pálido, con la misma ropa que recordaba del pasajero que murió años atrás. Estaba de pie, flotando apenas sobre los asientos, y me observaba. El coche dio la vuelta solo, regresando por el mismo callejón que nos había traído allí. Cada poste que pasábamos parpadeaba a un ritmo más rápido, como si marcara un corazón acelerado. Grité. Golpeé. Intenté arrancarlo de nuevo. Nada. Solo escuchaba susurros, palabras inconexas, risas apagadas, y ese frío que se metía por mis huesos, y entonces desaparecieron. La mujer, el hombre, el peso en mi pecho, todo se fue en un segundo. El motor volvió a funcionar. Respiré hondo y salí disparado de ahí, acelerando hasta sentir que las luces de la ciudad me devolvían al mundo real. Me detuve en una gasolinera, temblando, con la frente empapada de sudor. Miré el asiento trasero, vacío. Nadie había viajado conmigo, ni ella, ni él. Desde esa noche, evito tomar ciertos turnos. A veces, cuando reviso la app y veo direcciones raras en zonas desiertas, siento un escalofrío que recorre mi espalda. Sé que no fue un sueño. Sé que lo que me pasó era real, porque aún escucho susurrar su nombre en mis oídos cuando cierro los ojos. Y también sé que, tarde o temprano, volverán a subirse a mi taxi. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.